Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Les damos la bienvenida una vez más a este espacio de devocional. Todos los días siguiendo nuestra secuencia, y para hoy nos corresponde 2 de Timoteo, el capítulo 4. Nuestro tema de hoy, peleando la batalla. En este capítulo, el apóstol Pablo, hace referencia acerca de su camino en la evangelización, de cómo él se ha encargado de llevar ese evangelio y cómo también le encomienda a Timoteo ese gran mandato. Porque Pablo sabe muy bien la importancia de la enseñanza de la palabra. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra Satanás, seres espirituales de maldad. Dios quiere que seamos esos encargados de llevar su mensaje. Dios quiere que seamos esos encargados de llevar esa salvación y esa vida eterna a aquellas personas que nos rodean. Veamos qué nos dice el versículo 3 y 4. Porque llegará tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza, que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Nos dice que a lo largo de la vida habrá muchas personas que ya no quieren escuchar ese mensaje, que no quieren escuchar el verdadero evangelio. A diario, tal vez nosotros nos damos cuenta de ello. Muchas personas que no les interesa realmente conocer la verdad, muchos incluso siendo maestros o llamándose cristianos y congregándose en un lugar, simplemente lo hacen para satisfacer sus propias conveniencias, buscando ese milagro en su vida o simplemente buscando pasar el tiempo en algún lugar. Ya no hay esa verdadera enseñanza, ya no se predica la palabra, ya no se enseña lo que dice la Biblia. Las enseñanzas actuales simplemente están basadas en historias, están basadas en cuentos de superación, están basadas simplemente en shows y explosión de milagros, alejados de la búsqueda real de la presencia de nuestro amado Dios. En esa preocupación, entonces, el apóstol Pablo nos muestra y nos enseña que debemos permanecer firmes en esa enseñanza. Veamos qué dice el versículo 1. Cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno. Nos enseña que la importancia de enseñar la palabra de Dios es porque el día de mañana, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, Él se encargará de juzgar a vivos y a muertos. Él vendrá para ser ese juez. Y nosotros actualmente entonces estamos encargados de llevar ese mandato a las personas, para que cuando Jesucristo venga pueda encontrar más personas cercanas a Él, pueda encontrar más personas que le rinden honor y gloria a Él. Por eso entonces Pablo dice, Jesucristo es el encargado de venir a juzgar, y por esa razón te ordeno, le dice a Timoteo, le da una orden a Timoteo, y esa misma orden aplica hoy para cada uno de nosotros. Veamos cuál es esa orden, en qué consiste esa orden. En el versículo 2, que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos, enséñales siempre con mucha paciencia. Ese mandato que no solo Pablo, sino que es una réplica de lo que hace nuestro amado Dios, de darnos ese mandato de enseñar la palabra. Dice, ve y anuncia ese mandato. Que insista, ¿cuándo? Dice ahí, nos da un tiempo, dice, ¿cuándo? En un momento oportuno y en otro que no lo sea. A tiempo o fuera de tiempo. Pablo nos está diciendo, ¿cuándo nosotros debemos evangelizar? Sencillamente en todo momento, en toda oportunidad. Muchas veces nosotros no lo hacemos porque decimos, no, es que no es el momento. Muchas veces justificamos el no evangelizar simplemente porque decimos, no, es que no es el momento, no estoy preparado,
lo voy a hacer después. Empezamos a postergar y a dejar a un lado ese mandamiento. Cuando el apóstol Pablo nos está diciendo, insistamos a tiempo y fuera de él. Nosotros no sabemos realmente cuándo puede salvar una vida ese mensaje. A veces nosotros decimos, no, yo mañana lo llamo, mañana les predico o lo hago después, pero no sabemos cuántas vidas podemos salvar al lanzar ese mensaje. A veces no es necesario estar frente a una gran multitud, no es necesario estar frente a un púlpito, frente a un atril para poder compartir el evangelio. Con cualquier persona con la cual nosotros nos rodeamos, algún familiar cercano que se acerca a nosotros, algún compañero en el trabajo, algún vecino, alguien que tal vez simplemente saludamos de pasada, pero que podríamos aprovechar para mostrarle las grandezas de Dios. A través de lo que sucede, mucha gente a veces se acerca a nosotros quejándose de la vida que tiene, muchas veces quejándose de cómo el gobierno está actuando, quejándose tal vez del clima, quejándose de las guerras o de lo que sucede en otros países, y están pidiendo a gritos, de manera inconsciente, que nosotros les hablemos y les mostremos las grandezas de Dios. Todos aquellos que en algún momento critican todas esas cosas y se quejan, están buscando una palabra de esperanza, están buscando una nueva voz que les permita ver las cosas de forma diferente, hacer las cosas como Dios quiere. Y en este versículo 2 es muy completo, dice, bueno, ¿cuál es ese mandamiento? Entonces dice, anunciar ese mensaje en cualquier tiempo, en cualquier momento. Dice, muéstrales lo malo que han hecho. El error más grande del evangelio es que hoy en día, simplemente por mantener a las personas contentas, no se comparte la verdad y no se muestra a las personas sus errores. Simplemente se hace todo, como decíamos, simplemente para mantener a las personas contentas, shows de milagros y cosas por el estilo. Pero ya nadie enseña la verdad y no se muestran los errores. Por el contrario, hay otros que se van al extremo, en donde solo se enfocan en señalar esos errores. Hay algo para tener en claro en esta mañana a través de ese versículo. No se trata de juzgar, no se trata de señalarle a la otra persona sus errores. Eso lo hará Jesucristo en el momento en que Él venga. Él se encargará de juzgar. Pero nosotros no somos llamados a juzgar, ni a señalar, ni a criticarlo, ni a decirle, mira, es que te equivocaste. Tampoco estamos encargados de tapar esa equivocación o de alcahuetear ese pecado. No. Pero sí, a través de la palabra, llevar a esa misma persona a que se dé cuenta cuáles son sus errores y a que ella misma tome la decisión de cambiar y de ser mejor. A eso se refiere, dice, muéstrales lo malo. No los juzgues, no los señales, tampoco lo alcahuetees ni lo tapes, sino muéstrales de una manera educada, de una manera amorosa. Muéstrales tal vez las consecuencias que ese error pueden ocasionar. Porque cuando uno está equivocado, cuando uno está haciendo algo mal, uno mismo no se da cuenta. Uno mismo no puede dimensionar las consecuencias. Uno muchas veces actúa llevado por la emoción, llevado por las circunstancias, llevado por diferentes sentimientos. Pero uno no se da cuenta de ese error. Solo hasta que alguien cercano se lo dice. Solo hasta que alguien cercano le dice, mira, si continúas de esta forma, vas a terminar de esta otra manera. Mira, si sigues así, tu vida va a ir a la perdición, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel secular. Muchas veces personas que están actuando de forma equivocada en sus negocios, en su trabajo, y nadie se atreve a decirle nada. O los que lo hacen simplemente con la intención de destruir. Dios hoy nos dice, no, aprendamos a mantener ese equilibrio, no destruyamos a las personas con nuestras críticas, tampoco los ayudemos a destruir quedándonos callados. Aprendamos a hablar de la manera que Dios lo hace, de la manera que Pablo y el Señor Jesucristo nos han enseñado. Dice, corregir lo que estamos hablando, es cambiar entonces, que esa persona logre cambiar esa manera de vivir. Animar, exhortar, animar. Como decían, mucha gente necesita una palabra de aliento, necesita una palabra de esperanza. ¿Y quién más indicado que nosotros
para poder llevarla. Nosotros que hemos conocido a ese Dios verdadero, nosotros que decimos ser esos hijos de Dios, que decimos ser esos discípulos de Cristo, somos los indicados para animar a aquellas personas, para mostrarles que no todo está perdido, que esa situación difícil por la cual está pasando no va a durar para siempre, que esa situación difícil tiene una solución, que con Cristo podemos encontrar soluciones a las diferentes cosas que sucedan en la vida. ¿Quién más indicado que nosotros para mostrarle a las personas de dónde Dios nos ha sacado? De decirles, mira lo que yo era antes y mira que Dios me ha sacado de eso y estoy tratando de mejorar cada día. Dice, anima a otros. Y dice también, enséñales. Toma tu Biblia, muéstrale a las personas el mensaje de Dios. Algunos, como decías, tal vez escucharán, otros tal vez no, pero nuestro deber es enseñar. A veces nosotros lanzamos un mensaje y creemos que nadie ha puesto atención. A veces nos sentimos frustrados, a veces nos sentimos como evangelistas, como predicadores, nos sentimos decepcionados y decimos, no, es que nadie presta atención, es que nadie me escucha. Pero nosotros no sabemos lo que esa palabra está haciendo, porque Dios actúa de manera sobrenatural. Nosotros simplemente lanzamos esa semilla y es Dios el que la hace crecer. Es Dios el que redarguye a través de esa palabra a esa persona. Nuestra misión simplemente es lanzar el mensaje, lo escuchen o no lo escuchen, a tiempo o fuera de tiempo. Y Dios hará la obra, Dios es el que se encarga del resto. No nos preocupemos entonces por eso, no digamos, o no nos desanimemos simplemente porque hay opositores, porque hay gente que se pone en contra. No, cumplamos nuestro mandato con gozo, con alegría, estando seguros de que Dios es el que se encargará de transformar la vida de aquellas personas. Veamos qué nos dice entonces en el versículo 5. Pero no pierdas la calma, soporta los sufrimientos y dedícate a contar las buenas noticias y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Entonces nos dice cómo lanzar ese mensaje, cómo lanzar esa palabra. Nos dice en primer lugar, manteniendo la calma, sabiendo que esos sufrimientos siempre van a existir. Como seres humanos debemos saber que todos los sufrimientos, que todos los problemas son normales y naturales, que siempre van a existir. Y como predicadores, como evangelizadores debemos saber que siempre habrá personas que se van a poner en contra, siempre habrá oposición. Por eso nos dice, mantén la calma. Dice, soporta esos sufrimientos. ¿Cuáles serían esos sufrimientos? Tal vez el rechazo, tal vez la murmuración, tal vez que nadie nos quiere escuchar. Pero aún así nos dice, haz tu obra de evangelista y cumple tu ministerio. Independientemente de las cosas que se puedan presentar, Dios nos dice, haz esa obra de evangelista, cumple tu ministerio. No hay pretextos, no hay excusas. Nos decía en ese versículo 2, a tiempo y fuera de tiempo. Alguien puede decir, no, es que yo llevo poco tiempo en el evangelio. Bueno, de eso poco que has conocido, habla de ello. Alguien puede decir, no, es que yo no me sé los versículos. Bueno, de lo poco que tú sabes, enseña. Luego nos dice en el versículo 7, me fue bien en la competencia, he peleado bien, he terminado la carrera y no he perdido la fe. Aquí Pablo nos está enseñando entonces cómo él ha llevado a cabo ese trabajo de evangelización. Pablo compara el evangelio con una carrera o con una batalla. Dice, terminé la carrera, he salido vencedor en esa carrera. He peleado una buena batalla, lo he hecho de la mejor manera. Entonces, podríamos ver nosotros realmente cómo es el compartir y cómo es el evangelizar. Inicialmente decimos, bueno, tal vez no estoy preparado, tal vez no sé. De lo poco que sabemos es lo que hablamos y es lo que compartimos. Pero también es necesario entonces capacitarnos. Si en el momento no sé algo, puedo preguntarlo, puedo averiguarlo a través de la palabra, puedo consultarlo con mi líder, con mi pastor, y así voy a enriquecer mi conocimiento y voy a poder también llevar un conocimiento más profundo hacia otros.
Dice Pablo, he ganado la carrera. Si nos imaginamos cómo puede ser realmente una carrera, no cualquier persona puede competir, simplemente aquellos que están en buenas condiciones físicas. Y para ello es mucho tiempo de entrenamiento físico. Deben madrugar, deben hacer ejercicios determinados, deben estar dispuestos también a obedecer las normas de su entrenador. Por otro lado, deben tener una alimentación balanceada, tener un buen descanso. Eso sucede a nivel físico, hablando de una carrera. A nivel espiritual sucede lo mismo. Nosotros debemos capacitarnos, debemos aprender lo que Dios nos enseña. Veamos qué nos dice en Salmos 144, versículo 1. Bendito sea el Señor, mi roca, Él me adiestra para la batalla y me prepara para la guerra. Si queremos entonces llegar a ser y ganar esa batalla, ganar esa carrera, debemos prepararnos para la batalla. Es Dios el que nos prepara. Dice que es Él el que adiestra nuestras manos para esa batalla, es Él el que nos prepara para la guerra. Pero nosotros debemos estar dispuestos a dejarnos entrenar por Él. Debemos estar dispuestos a competir esa carrera. Ese atleta está dispuesto, ese atleta lo primero que hace antes de competir es tener disposición en su corazón, disposición en su mente y luego esa disposición física. Como decíamos, se entrena, se capacita, se alimenta bien y Dios nos dice eso. Nosotros debemos aprender a entrenarnos en el estudio de la palabra, aprendiendo constantemente la palabra, leyéndola todos los días, aprovechando estos espacios de devocional, aprovechando estos espacios de estudio, de enseñanza, y luego también poniendo en práctica, que si hoy aprendí un versículo, ese versículo yo lo puedo enseñar, que si hoy aprendí este mensaje, yo lo puedo enseñar. No necesitas saberse la Biblia al revés y al derecho, no necesita conocerse todos los versículos, simplemente necesita estar dispuesto a poder hablar. Y sabemos que Dios hace el resto. Nos capacitamos continuamente, aprendemos continuamente, estamos estudiando la palabra y eso nos permite acercarnos a Dios. Por eso decía también en ese versículo 7, al final dice, no he perdido la fe. Pablo se siente orgulloso de ello porque muchas veces nuestra fe falta ante las circunstancias. Cuando sucede algún problema, cuando sucede alguna dificultad, la primera en debilitarse es nuestra fe. Empiezan las dudas, empieza la incredulidad, empezamos a dudar de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Pero entonces, cuando hemos entendido ese verdadero poder de Dios, cuando hemos vivido muchas cosas en nuestra vida, podemos entender que Dios es fiel con nosotros, que Él nunca nos va a fallar y eso nos va a ayudar a mantenernos firmes. Tal vez habrán momentos de debilidad, tal vez habrán momentos en los que sintamos desfallecer, en los que sintamos que estamos desanimados. Pero si seguimos en la presencia de Dios, vamos a poder alimentar esa fe, vamos a poder continuar con fuerza y eso mismo vamos a transmitirle a las demás personas. Aquellos que están pasando una dificultad, aquellos que están pasando un problema, una necesidad, ahí es donde yo debo llegar y mostrarles que ese no es el final del camino, que ese problema no es el final de su vida, que después de la tormenta siempre vendrá la calma. Es ahí cuando aumento mi fe y también manifiesto mi fe hacia otros, cuando eso me permite ver a mí la grandeza de Dios y también hace que las otras personas vean esa grandeza. Dios entonces en esta mañana nos dice, esta es una batalla constante. El enemigo siempre va a estar ahí peleando como león rugiente buscando a quien devorar. Muchos, aquellos que no conocen de Cristo, son la presa más fácil. Incluso nosotros, aún conociendo de Él, podemos ser presa fácil si no nos aferramos a Dios. Por eso Dios nos dice la importancia de alimentarnos, de entrenarnos nosotros mismos, para luego también poder enseñar. Esa batalla no es solamente para los que están arriba, esa batalla no es solamente para el pastor o para el líder de la congregación, esa batalla es para cada uno de nosotros, aquellos que conocemos de Dios, aquellos que decimos ser cristianos,
No es suficiente solo con congregarnos en determinado templo. Es necesario también ser personas y miembros activos de esa iglesia. Dios hoy nos llama a despertar ese espíritu de evangelista, a despertar los dones y los talentos que Dios ha puesto en nosotros, a reconocer que todo tiempo es apropiado para poder hablar de Dios y sobre todo entender que esas aflicciones, esas dificultades siempre van a estar ahí, pero que Dios nos va a ayudar a superarlas. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con cada uno de ustedes. De esta manera así finalizamos nuestro devocional. Recuerden que todos los días estamos compartiendo y enseñando la palabra de Dios a través de este estudio devocional. Los días jueves y los días domingos nuestro culto. Dios los bendiga grandemente. Hasta nuestra próxima emisión.